Universidad Peruana de las Américas, semana 14. La monografía y su estructura. La monografía. Una monografía, del griego mono, uno y grapo, escritura, es un documento que trata un tema en particular porque está dedicado a utilizar diversas fuentes compiladas y procesadas por uno o por varios autores. Tiene diversos puntos de vista sobre el tema a tratar, así como también puede estar influenciada por las raíces culturales de su autor, con lo que alcanza una riqueza mayor y también se aconseja tomarla como una fuente de información adicional a otro tipo de bibliografía. La monografía debe ser un trabajo escrito, sistemático y completo, puede ser un tema específico o particular, estudios pormenorizados y exhaustivos, abordando varios aspectos y ángulos del caso, tratamiento extenso en profundidad, metodología específica. Contribución importante, original y personal. La característica esencial no es la extensión, como sostienen algunos autores, sino sobre todo el carácter del trabajo y la calidad, eso es, el nivel de la investigación. Una monografía es científica cuando habla de temas concernientes a la ciencia, de tipo periodístico es aquella que habla temas de filosofía y ética, y es general cuando refleja cualquier tema que pueda ser de interés y su contenido puede variar. Al realizar una monografía, entre otros saberes, se aprende a 2 puntos: delimitar un problema, descubrir y reunir información adecuada, clasificar los materiales, establecer contactos con personalidades e instituciones, acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico, comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente a un auditorio. Una monografía se considera científica si cumple con las siguientes pautas: trata un objeto de estudio, tema, de manera tal que pueda ser reconocible para los demás. La investigación dice cosas sobre ese objeto que no se han dicho antes o lo aborda desde una óptica distinta de la ya difundida, es útil a los demás. Proporciona elementos que permitan confirmar o refutar las hipótesis que presenta, de manera tal que otros puedan continuar el trabajo o ponerlo en tela de juicio. Características de la monografía. Las características de la monografía son las que corresponden al trabajo de investigación científica, Adriozola, 2000, por tanto, una monografía no es una simple recopilación de datos, sino un estudio, monotemático, sobre un tema particular. Sistemático, el objeto de estudio define los temas que deberán tratarse. Totalizador, implica hacer un examen intensivo de una materia circunscrita. Tipos de monografía. Los tipos y formas de monografía son variados como lo son las ciencias y sus métodos particulares. En general, se pueden diferenciar 3 tipos diferentes: a. Monografía de compilación. El estudiante, después de elegir el tema, analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Es importante tener buen nivel de comprensión y ojo crítico para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal tras una revisión exhaustiva. b. Monografía de investigación. Se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza la investigación original. Para eso hay que conocer lo que ya se ha dicho y aportar algo novedoso. c. Monografía de análisis de experiencias. Es frecuente que se emplee este tipo de monografía en las carreras que implica una práctica, por ejemplo, en medicina durante la época de residencia, o bien en el ejercicio profesional. Se analizan experiencias, se sacan conclusiones, se compara con otras semejantes, etc. ¿Cuál es la importancia de la monografía? La monografía constituye, una preparación práctica para los trabajos de investigación universitarios, una oportunidad para que los alumnos investiguen un tema que les interese especialmente y que esté relacionado con una de las 6 asignaturas del Paladio que estén cursando. Mediante el proceso de investigación para la monografía, los estudiantes desarrollan habilidades para, formular una pregunta de investigación apropiada, llevar a cabo una exploración personal del tema, comunicar ideas, desarrollar un argumento, la participación en este proceso desarrolla la capacidad de analizar, sintetizar y evaluar los conocimientos. Estructura de la monografía. Estructura. Las partes de una monografía son las siguientes: portada, dedicatoria o agradecimientos, opcionales, índice general, prólogo, si se requiere, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones, apéndices o anexos y bibliografía. Ahora mencionamos de qué consta cada parte. Etapas de redacción. Comprende los datos generales. Portada. En ella se enuncian de manera ordenada el título de la monografía, el cual debe reflejar el objetivo de la investigación, el nombre del autor,
el nombre del asesor, la materia, la institución, el lugar y la fecha. La página del título contiene la identificación de la universidad. El título del trabajo monográfico. Datos del estudiante, el lugar y fecha de presentación. Dedicatoria o agradecimiento si se desea, se puede agregar una hoja que funcione para dedicar el trabajo a alguien especial o para agradecer a una persona o a varias por su colaboración en la realización de la monografía. Índice general: en él se enlistan los subtítulos presentes en el trabajo y se asigna a cada uno la página en la que se encuentra. También se pueden agregar índices específicos de los recursos empleados como tablas, ilustraciones, gráficas, apéndices, etc. Índice de contenido: el índice de contenido de la propuesta del trabajo monográfico. Consiste en la relación de los títulos y subtítulos. Prólogo: en una hoja aparte, la escribe el autor o alguien más. No es indispensable, pero en este el alumno tiene la posibilidad de presentar los motivos que lo llevaron a elegir el tema, los problemas que tuvo mientras llevaba a cabo la investigación y algunas cuestiones personales relacionadas con su trabajo. Anderegui Valle, 105. El cuerpo del trabajo. Introducción: al principio de todo trabajo, debe haber una introducción que sirve para iniciar al lector en la lectura del escrito. En una introducción hay que explicar cuál es el tema del trabajo, bajo qué enfoque se va a desarrollar, y por qué es importante. En una extensión de 2 o 3 páginas se plantea el tema, la problemática a exponer y su relevancia, el objetivo específico del trabajo y los objetivos particulares, si es que hay. También se pueden mencionar, a manera de síntesis, las secciones del trabajo como una guía para el lector y se pueden destacar algunos autores citados continuamente en el texto. Cabe destacar dentro de este apartado el alcance de la investigación para que se conozcan desde un principio los límites de la monografía. Como último paso dentro de la introducción, es importante describir los métodos utilizados para llevar a cabo la indagación del problema. Contenido: la parte central del trabajo. Está compuesta por un conjunto de capítulos que exponen, de una manera ordenada, el tema investigado. Para la elaboración y redacción de los capítulos debe seguirse la siguiente estructura: A. El orden debe ser lógico. B. En cuanto al número de capítulos que debe contener el trabajo, no hay regla fija. C. Los títulos de los capítulos deben estar relacionados con el tema contenido, y también de manera sugestiva. D. Cuando un capítulo se extiende en más de 3 o 4 páginas, es conveniente colocar subtítulos, con el objetivo de facilitar la lectura por medio de subdivisiones breves. Cuerpo del trabajo: se organiza en capítulos o secciones que deben llevar un orden preciso. Se pasa de lo general a lo particular de forma progresiva en la exposición de la evaluación y presentación de los datos. Es de gran importancia relacionar lógicamente cada subtema de la monografía con el fin de unificar la investigación. Hay que tener en cuenta que los aspectos fundamentales de cada capítulo son los hechos, su análisis y su interpretación, presentándolos en forma de texto, cuadros, gráficos, ilustraciones, etc. Anderegui Valle, 108. Resumen: en el resumen, el estudiante hace una explicación breve y clara del tema seleccionado, de los procedimientos que se propone aplicar y de los aportes e importancia del trabajo. La intención de presentar el resumen en la propuesta es ayudar al lector a ubicar el trabajo dentro del área del conocimiento y de una metodología particular. Conclusiones: las conclusiones son la consecuencia natural de los trabajos de análisis y debe ofrecer un compendio de los resultados. Se realiza un recuento de las ideas principales tratadas en el trabajo y se expresan algunas opiniones derivadas de la reflexión y análisis del tema, las cuales pueden ser útiles para demostrar que se lograron los objetivos planteados en el inicio. Las conclusiones constituyen las respuestas encontradas al problema planteado en la introducción. Temporetti, citado en Fabris, 3. Apéndices o anexos no siempre se deben considerar en una monografía, sin embargo, son materiales de apoyo para profundizar en el tema. Los apéndices tienen la función de conceptualizar temas relacionados indirectamente con la investigación central de tal manera que la pueden complementar, mientras que los anexos son tablas, gráficas, cuadros, etc. que respaldan algunas afirmaciones hechas en el cuerpo del trabajo. Espino Vargas y Jurado Fernández, 4. Notas al pie: se pueden utilizar cuando es necesario añadir algún comentario, definición o dato relevante que no embona dentro del texto pero que puede servir de apoyo para el lector. Bibliografía: se enlistan todas las fuentes de información empleadas.
Es primordial poner la información completa de cada fuente de acuerdo al estilo que se esté utilizando, APA, MLA, etc. Se recomienda organizarlas alfabéticamente. Cabe destacar que en algunos casos se pide una hoja de aprobación de la monografía y un abstracto resumen al inicio del trabajo. Material de referencia. Las referencias bibliográficas. Los datos técnicos necesarios para la perfecta identificación de una cita se denominan referencias bibliográficas. El modo de referenciar las citas es arbitrario. Cualquiera que sea el método adoptado, su presentación debe ser uniforme y coherente en una misma obra o en una misma lista. 1. Libros. Referencia de libros. Referencia de artículos en libros. Referencia de artículos en revistas. Referencias de artículos de periódicos. 2. Otros documentos. 3. Medios electrónicos. Pasos para realizar una monografía. Consideraremos a continuación las principales etapas para la realización de una monografía. 1. Aparición de la idea o asignación del tema. 2. Búsqueda de información, primeras lecturas exploratorias y consulta a personas expertas en la materia. 3. Presentación del objeto en aproximadamente en 15 líneas. Este momento es muy importante porque consiste en la escritura del enunciado y la delimitación del tema. 4. Elección definitiva del tema y lecturas complementarias. En este paso aumenta el compromiso del autor con el objeto de estudio. 5. Plan operativo, consiste en definir concretamente las tareas por realizar, planificar el trabajo, controlar el desarrollo, plantear las dificultades, etc. 6. Realización de las tareas previstas y redacción del primer borrador. 7. Evaluación intermedia, a partir de una relectura detallada, se pueden hacer los ajustes necesarios. 8. Plan de redacción definitivo, para exponer el trabajo, se ajustan los títulos, párrafos, cantidad de páginas, gráficos, etc. La búsqueda del material. Una vez definido el objeto de estudio o tema de la monografía, es necesario valerse de fuentes, es decir, libros, documentos, estadísticas, entrevistas, grabaciones, fotografías, etc. Artículos de diarios o revistas que hagan verificable el trabajo y, a la vez, permitan a los lectores profundizar el tema. Tema 14. La monografía y su estructura. 1. Una monografía es un que trata un tema en. 2. La monografía debe ser un trabajo, A, B, C. 3. La característica esencial de la monografía no es. 4. Una monografía es científica cuando habla de concernientes a. 5. Una monografía se considera científica si cumple con las siguientes pautas. A. Trata de un objeto de. B. La investigación dice cosas sobre. C. Es útil a. D. Propone elementos que permitan. 6. Las características de la monografía son. A. B. C. 7. Los tipos de monografía, se pueden diferenciar, A. B. C. 8. En la monografía de compilación, el estudiante después de elegir el tema, y una presentación de la bibliografía que hay al respecto. 9. La monografía de investigación, se aborda uno poco explorado y se realiza la investigación original, para eso hay que conocer lo que ya se ha y aportar algo. 10. En la portada se enuncian de manera el título de la. 11. El índice de contenido, consiste en la de los títulos y subtítulos. 12. En una introducción hay que explicar cuál es el de trabajo, bajo qué enfoque se va a desarrollar, y por qué es. 13. El contenido, es la parte del trabajo. 14. El contenido, está compuesta por un de capítulos que, de una manera, el tema investigado. 15. En el cuerpo del trabajo, se organiza en OQ. UE deben llevar un preciso. 16. En el resumen, el estudiante hace una explicación. Y del tema, de los Q. UE se propone aplicar y de los. Importancia del trabajo. 17. La intención de presentar el resumen en la propuesta es al lector a ubicar el trabajo dentro del área del. 18. Las conclusiones son la natural de los trabajos de. Y debe ofrecer un compendio de los. 19. Los apéndices tienen la función de temas relacionados indirectamente con la central. 20. En la bibliografía,
Se enlista todas las de empleadas. 21. Los datos técnicos necesarios para la perfecta identificación de una cita se denomina bibliográficas. 22. En el modo de referencia las citas es miligramos. Gloria Quispilay Joyos /ULA 2018, y página 14.